Buenas tardes, les saluda Stephanie Cabanilla, soy residente del segundo año de la especialidad de dermatología de la sede Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy voy a hablar acerca de natostomiasis, la cual es una infección parasitaria desatendida y que es de gran relevancia para los dermatólogos peruanos, ya que en nuestro país, debido a los hábitos alimenticios que vamos a comentar más adelante, puede presentarse con cierta frecuencia en relación a los reportes mundiales. Vamos a desarrollar básicamente algunas características de esta infección para tenerla presente siempre como posibilidad diagnóstica, sobre todo ante la presencia de un nódulo migratorio a nivel subcutáneo o cutáneo. De forma introductoria tenemos que empezar definiendo la natosomiasis. Esta se considera una infección parasitaria que es causada por la larva del estadio 3 del género Natostoma, que va a migrar a través de la piel y el tejido celular subcutáneo, produciendo la clínica característica que define a esta infección parasitaria. Es endémica sobre todo a nivel del sudeste asiático, siendo frecuente principalmente en Japón y Tailandia, y a nivel de América Latina en México, Perú y Ecuador. Respecto a lo que corresponde a la historia, podemos ver que en 1889 fue el primer caso de natostomiasis reportado en humanos en Tailandia, y es recién en 1937 que se logra comprender su ciclo vital de este parásito, de este gusano. Y en el 2001 se reporta la primera serie en Perú por Costa y colaboradores. Básicamente tenemos que tener en cuenta esta infección cuando tenemos la triada de un nódulo migratorio subcutáneo, la presencia de sinofilia periférica o tisular y el antecedente epidemiológico de ingesta de pescado crudo, lo cual es particularmente frecuente en nuestro país debido al consumo de ceviche y bueno, actualmente también por el consumo de sushi. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la natostomiasis es una infección de distribución geográfica mundial. Tenemos algunos focos que son considerados endémicos, principalmente Japón y Tailandia, como mencionaba, y reportes esporádicos en otros países. Se considera que más o menos hay más de 5.000 casos reportados entre 1889, el primer caso, y 2020, siendo que el 90% de casos de natostomiasis humana se han debido a ingestión de alimentos crudos o poco cocidos, siendo principalmente el pescado responsable en la mayoría de casos. A nivel de Latinoamérica, como decíamos, Perú, Ecuador y México son los principales focos de reporte de natostomiasis. Respecto al agente etiológico, como decíamos, es un gusano redondo del género Spirura, siendo que el Natostoma spinigerum es el más frecuente y que tiene como principal reservorio, no, perdón, el principal hospedero definitivo, los perros y gatos, y se da principalmente en Asia. En los casos registrados en nuestra región, en Latinoamérica, tenemos que Natostoma binucleatum es el principal patógeno, agente patógeno. En general se han descrito 3 especies de Natostoma, como podemos observar en la tabla de la derecha, pero 6 son las que se han reportado como causantes de patógenos de patología humana. Dentro de los hospederos tenemos hospederos intermediarios y hospederos definitivos, siendo que el hospedero definitivo son las especies adultas, no, para las especies adultas son las especies de felinos y caninos. Y las especies intermediarias son los copépodos de agua dulce y las especies de peces de agua dulce o salobre. Y otros animales acuáticos como también las serpientes y las ranas que también se consumen en ciertas zonas y que predisponen al desarrollo de esta infección. Acá podemos visualizar el ciclo vital del natostoma. Tenemos que los hospederos definitivos van a eliminar los huevos de este parásito y estos van a caer en las aguas. Una vez que estos caen en las aguas, va a producirse eh, el desarrollo de la misma y la expulsión de la primera larva, la larva L1. Esta posteriormente va a infectar a los hospederos intermediarios, los copépodos, eh, y va a desarrollarse de larva 1 a larva 2. La larva 2 es la que va a ser la responsable de la infección del segundo hospedero intermediario, siendo los principales los pescados. Y en esto se va a desarrollar hacia el larva 3. Y en larva 3 es que el huésped accidental puede resultar siendo el humano tras la ingestión de esas especies crudas o cocidas en jugo de limón, lo cual no genera la destrucción del patógeno, al igual que consumirlo con bebidas alcohólicas o con picantes.
Ninguna de esas preparaciones va a hacer de que este parásito muera, conllevando a la infección accidental por natostoma. Acá podemos revisar nuevamente el ciclo vital del natostoma. Los gusanos adultos van a estar en los hospederos definitivos, van a expulsar los huevos y las heces que llegan hacia agua dulce. Se van a incubar por un periodo de 7 días, liberando la primera larva L1, la cual es ingerida por el huésped intermediario primario, que son copépodos del género Cyclops, evolucionan hacia larva L2, es ingerido por los peces generalmente y evoluciona hacia la L3. El humano se infecta por ingestión de pescado crudo y posteriormente va a presentar el humano en la clínica eh, característica que vamos a desarrollar más adelante. Dentro de las manifestaciones clínicas vemos que el tiempo entre que se infecta el humano y la presentación de la clínica es más o menos entre 3 a 4 semanas. Y lo más característico es que presenta un área nodular o abultada o un área de infiltración mal definida, hematosa y ectematosa. Según lo que estamos describiendo, esto podría ser confundir con un cuadro de celulitis. Muchas veces se confunde con esto y se inicia un tratamiento antibiótico que no corresponde. Pero como hay más o menos el tratamiento antibiótico dura una semana y este primer cuadro suele resolver eh, espontáneamente durante las primeras a 2 semanas de evolución. Suele haber una equivocación respecto a como si es que el antibiótico hubiera ejercido un efecto terapéutico adecuado. Lo más usual en cuanto a la clínica es que no haya síntomas sistémicos, pero sí hay recurrencia de los síntomas locales, es decir, hay un nódulo subcutáneo recurrente, migratorio. Lo más frecuente es que se afecte abdomen y tórax y puede haber compromiso de otros sistemas. Principalmente lo más preocupante sería que comprometan el nivel de ojo y del sistema nervioso central. Entonces, lo más importante para sospechar de anatostomiasis es la presencia de un patrón migratorio de un nódulo recurrente, una lesión solitaria generalmente. Cuando tenemos nódulos inflamatorios simultáneos en múltiples localizaciones, eso nos hace pensar en otras infecciones, más no en atostoma. En la clínica, como decíamos, puede haber síntomas inespecíficos generales, pero no suele ser lo más usual. Cuando los hay, se presenta malestar, fiebre, puede haber urticaria, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea o dolor a nivel de epigastrio o cuadrante superior derecho. Posteriormente va a producirse el desenguisamiento y la migración por la pared gástrica, intestinal e hígado, que dura más o menos de 2 a 3 semanas, y luego migra hacia la piel a través del tejido celular subcutáneo. Es ahí donde se producen los nódulos migratorios típicos y puede penetrar a tejidos profundos. Acá podemos observar en la imagen de la izquierda un paciente con la presencia de esta afectación, notostomiasis cutánea. Si nos ponemos a pensar en las lesiones elementales que constituyen este cuadro, podría decirse que se trata de placas o nódulos que son profundos y que se forman a lo largo de la ruta de migración larvaria. Por esta ruta van a producir hemorragias subcutáneas que son patognomónicas de esta infección. El tamaño es variable, siendo de 5 a 15 centímetros de longitud, y tenemos que estas lesiones son pobremente definidas, eritematosas, edematosas, redondas u ovales. Pueden causar prurito o dolor en el paciente y son de presentación intermitente. Sin tratamiento puede presentarse ese patrón de recurrencias por un periodo de 10 a 12 años, pero las recurrencias suelen ser cada vez más cortas y menos intensas. Afecta principalmente tronco o extremidades. Tenemos otros casos de notostomiasis, siendo lo más típico eh, la forma alargada de la infiltración inicial, que revela el fenómeno de migración local y la apariencia de piel de naranja que podemos apreciar en la imagen de la derecha. Cuando hablamos de natostomiasis a nivel de otros sistemas, tenemos por ejemplo la natostomiasis visceral, que puede ser la que estamos viendo en la imagen de la izquierda, que es el único lugar a nivel de cámara anterior donde se puede visualizar el parásito in vivo. La clínica que suele acompañar estos casos de natostomiasis visceral es un dolor intenso a nivel ocular, disminución de la capacidad visual que se ve en el 40% de casos, y raramente se ve eosinofilia periférica, a diferencia de las formas cutáneas y subcutáneas, ¿no? Y en el gráfico de la tabla de la derecha podemos apreciar otras manifestaciones, sobre todo a nivel neurológico, siendo así que
Es posible la presencia de radiculomielitis, meningitis o meningoencefalitis, sangrados como una hemorragia subaracnoidea, una hemorragia intracerebral y bueno, la anatostomiasis ocular que ya veníamos comentando. Otros sistemas que se pueden afectar son el sistema respiratorio con un cuadro clínico respiratorio inespecífico, pero que a los rayos X se va a observar un consolidado pulmonar, además de acompañarse de gran eosinofilia periférica, pudiendo producirse la expectoración de la larva, aunque esto es bastante infrecuente. También se pueden producir síntomas gástricos cuando la cavidad abdominal se encuentra comprometida, sobre todo a nivel del periodo inicial de la migración de la larva, y puede simular incluso un abdomen agudo. Pero a nivel de cuando se produzca la intervención quirúrgica no va a haber hallazgos importantes o se puede encontrar infiltración eosinofílica de los órganos abdominales afectados, ¿no? Cuando sospechar de ese cuadro, cuando hay una eosinofilia periférica marcada y además cuando hay factores de riesgo dietarios, consumo de pescado crudo. También puede haber clínica genitourinaria, como por cervicitis, balanitis, vaginitis, y hematoesperma debido a la migración del parásito. En cuanto al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta el antecedente epidemiológico, sobre todo si es que el paciente procede de zonas consideradas endémicas, sudeste asiático, o en nuestro caso de Latinoamérica, México, Ecuador o Perú, por el consumo del pescado crudo. Eh, bueno, aparte del antecedente epidemiológico, la lesión cutánea migratoria típica, que es un nódulo mal definido, inflamatorio o no, y por lo general, como decíamos, ausencia de síntomas sistémicos. La dermatoscopía puede ayudar si es que tenemos, por ejemplo, las lesiones que se denominan pseudofurunculares, en las cuales se puede ver el parásito con la dermatoscopía, pero eso no suele ser lo frecuente. Y presencia de sinofilia periférica de leve a moderada en el 50-70% de los casos. En caso de que haya la sospecha diagnóstica de natostomiasis, pero no hay eosinofilia periférica acompañante, es que es de mayor utilidad el uso de la biopsia, como vamos a ver más adelante. También se han desarrollado pruebas serológicas específicas para la larva L3, ya sea con las tecnologías de ELISA o Western Blot, pero no están muy difundidas y no muy comercializables, ¿no? Entonces, más que nada la clínica, más el antecedente epidemiológico y por ahí apoyarse con la histopatología. En la anatomía patológica vemos que la cantidad de los eosinófilos que se van a encontrar es variable. Básicamente se encuentran a nivel de tejido subcutáneo, produciendo una paniculitis eosinofílica, la cual es muy característica de esta infección. Sin embargo, el infiltrado puede estar limitado a la dermis. También es infrecuente observar cambios epidérmicos, pero se van a correlacionar con la severidad y la intensidad del infiltrado. Y las chances de encontrar a la larva viva en una biopsia son bastante bajas. Sin embargo, lo que podemos hacer para tratar de inducirla es tomar la muestra posterior al tratamiento con el antiparasitario de elección que vamos a revisar más adelante. Una vez que se concluye el tratamiento, la larva va a migrar y cuando se observa esta nueva lesión, como la que ven señalada con la flecha de la imagen de la derecha, es que se toma la muestra a partir de esta nueva lesión. En cuanto al tratamiento, básicamente es considerada de elección el albendazol a una dosis de 400 miligramos 2 veces al día por 21 días, teniendo una eficacia mayor al 90%. Un régimen alternativo es el uso de ivermectina, una gota por kilo de peso, que se puede repetir a la semana o puede darse por 2 días consecutivos. En los casos de recurrencia, se utiliza el medicamento que se ha utilizado en el primer caso, o se puede dar combinado el albendazol con la ivermectina, sobre todo cuando la afectación se ha producido a nivel de cabeza y cuello. Cuando hay recurrencia local, pero que solo se evidencia por enrojecimiento, eritema o picor, se opta por el manejo conservador. Sin embargo, si es que hay evidencia de nueva migración, significa que el parásito está vivo y se tiene que dar un nuevo ciclo de tratamiento. Es importante tener en cuenta que cuando hay un compromiso neurológico, se puede provocar un edema importante si es que se da el tratamiento antiparasitario sin ninguna precaución. En esos casos es que se tiene que dar corticoides sistémicos
antes del tratamiento antiparasitario para poder reducir la inflamación y que de esa forma no haya una complicación asociada al tratamiento. Se opta por la prednisona, una dosis de 60 miligramos por día por 7 días. A modo de comentario final, hay que señalar que la anatosomiasis es una infección parasitaria que el dermatólogo peruano debe conocer, por lo cual debe conocer su epidemiología, patogenia, sus manifestaciones clínicas principales y sus complicaciones, además del tratamiento básico. Y tiene que estar dentro de nuestras posibilidades diagnósticas cuando estamos frente a un paciente con un cuadro de un nódulo migratorio, sobre todo si es que hay eosinofilia periférica evidente o eosinofilia tisular en la biopsia de piel, y más aún si es que se tiene el antecedente epidemiológico de consumo de pescado crudo. Bueno, básicamente eso sería la revisión respecto a la anatosomiasis. Muchas gracias por su atención.